La idea de hacer un videoensayo como tal fue porque yo estudio en la ECAM y estudio montaje y teníamos una asignatura que era hacer un videoensayo completamente libre de lo que quisiéramos. Entonces, o sea, como que estaba pensando de qué temas hablar o tal y me pasaba a mí una cosa con Godard que es que, o sea, yo ya había visto películas suyas cuando vivía en Málaga y tal, pero yo siempre leía como cosas de Godard como del empoderamiento femenino, sus películas, la figura de la mujer como en plan positivo. Y yo veía sus películas y yo decía, no me parece en plan... Como que yo lo veía y decía, a ver, no, yo no pienso igual, pero bueno. Entonces como que hice el ejercicio y dije, bueno, voy a volver a vérmelas porque también yo buscaba en internet cosas sobre este tema y no, me llamaba la atención que no encontraba nada. Y me parecía como muy curioso decir, no puedo ser la única persona que piense esto, en plan, o sea, no entiendo por qué no hay artículos de esto. Entonces hablé con mi profesor porque sí que me daba un poco de cosa como meterme a criticar como una figura tan importante y me daba como un poco de cosa. Y él me dijo que no, en plan que lo hiciera y que me diera igual y ya está. Y nada, entonces me empecé a ver las pelis y justo coincidió que me estaba viendo las pelis con que me estaba leyendo Contra la cinefilia de Vicente Monroy y había un capítulo que hablaba que más allá de las historias y la narrativa de la historia, de cómo se presentan a las figuras femeninas, a nivel general, como que Nina Menkes había hecho un estudio y un ensayo que decía que no solo era eso, sino que también era la forma en la que se contaba, la diferencia entre pues, los encuadres, la iluminación, la puesta en escena de cuando aparecía un personaje femenino y cuando aparecía un personaje masculino y que al final esa puesta en escena siempre era una visión masculina. Entonces, pero al final también por el contexto de la época un poco. Entonces justo ese día me vi Pierrot el Loco y el inicio de Pierrot el Loco como que vi eso. Entonces ahí es cuando dije, vale, pues voy a comparar más cómo se representa a nivel narrativo en el contexto social, cómo se veía a la mujer ahí, prototipo ama de casa y tal, con cómo Godard lo quiere mostrar a nivel puesta en escena. Y ya está, entonces pues salí un poco de ahí. O sea, como que mientras me iba viendo las pelis me iba como naciendo como lo que quería yo contar. O sea, yo en un inicio lo que iba a... O sea, a ver, tenía la idea de vérmelas todas, lo que pasa es que, claro, que son muchas. Entonces, no, yo me hice como una lista de las que quería ver y simplemente, pues eso, me vi a lo mejor 20 películas suyas, pero, por ejemplo, no me metí ya en el documental, las películas más... O sea, las más modernas, las últimas que hizo, por ejemplo, ahí yo ya no me metí, como que quería meterme sobre todo como en esa época de los 60, 70, cuando... Un poco cuando él nació y cuando estaba como esa figura de, por ejemplo, Ana Karina y de, claro, películas tipo La mujer casada, Pierrot el Loco, Una mujer es una mujer, o sea, como esa etapa, ¿sabes? Así que me vi alguna contemporánea, pero no, como que tampoco iba por ahí, ¿sabes? No hablaba de eso. Pues un poco eso, como la figura de la mujer en ese entonces. A mí me llama la atención que seguía postrado un poco en ser ama de casa, cuidar de los niños, ser como el prototipo perfecto para el marido. Entonces él realmente mostraba eso en sus películas, ¿sabes? Lo que pasa que, o sea, es que, claro, esto es un tema un poco delicado, pero por ejemplo en Vivir su vida, como que yo sentía cuando lo veía que el hecho de mostrar a una protagonista que era prostituta, eso lo veía él como una chica como empoderándose. Entonces sí que es verdad que a mí me interesaba sobre todo ese contexto social, por eso elegí esa época, y porque a lo mejor, no sé, Godard hace películas a día de hoy y no muestra eso de esa manera y a lo mejor incluso para nada tendría esa visión como más machista, ¿sabes? O sea, entonces por eso prefería verme como sus primeras películas y esa primera etapa. O sea, yo creo sinceramente que no tiene que ver, porque al final, o sea, él es un cineasta que sí que ha establecido como muchas normas, como, no, o sea, no normas, sino como que inició como esa nueva ola, ¿sabes? Entonces, sí que creo que sus películas están muy marcadas por esa narrativa y por esa forma de hacerlas y como todas esas cosas que él como que tuvo como el coraje de hacer, por decirlo de alguna manera. Pero yo sinceramente creo que ese papel femenino no tiene tanto que ver con eso. O sea, obviamente la puesta en escena sí tiene que ver,
pero por eso también en el videoensayo como que intento comparar la puesta en escena del personaje femenino y del personaje masculino, que incluso muchas veces la película se sostiene sola sin ese personaje femenino, ¿sabes? O sea, no siempre, pero... Entonces yo sinceramente tampoco creo que ese tema en concreto del que yo hablo tenga algo que ver con eso. A lo mejor me equivoco, pero... Yo sinceramente creo que sí, pero porque me pasó a mí. O sea, yo me acuerdo que se lo decía a mi profesor, le decía, es que quién soy yo para criticar a Godard, ¿sabes? En plan, no sé. Entonces sí que es verdad que a mí me daba como mucha cosa tocar ese tema. O sea, tampoco tengo claro si por eso no se ha hablado tanto, porque al final, por mucho que sea una figura tan importante, o sea, a figuras igual de importantes se han criticado, ¿sabes? No sé, yo creo que también se muestran como, o sea, como que se priorizan otras cosas de él que están como por encima y como que nadie nunca, como que, no sé, o sea, como que nunca se ha superpuesto eso, ¿sabes? Pero no sé, a mí es algo que me llama mucho la atención, como que no entiendo. O sea, porque eso, yo veía las películas y yo decía, joder, es que yo esto lo veo como evidente, o sea, no entiendo por qué nadie se ha centrado en este tema, ¿sabes? Pero bueno. O sea, más que del movimiento al que pertenecía él, en general de toda la industria, creo. O sea, y de hecho a día de hoy sí que siento que sigue pasando con algunos directores, ¿sabes? Ya no tanto. También por eso, porque los tiempos cambian, al final la mujer sí que va como evolucionando en ese contexto y va como empoderándose de verdad. Entonces sí que siento que no se ciñe solamente a ese grupo, ¿sabes? Entonces, bueno, o sea, a mí lo que realmente me frustraba es como que mostrando, ellos como que mostraban eso, pero pensando que hacían un bien, ¿sabes? Y eso es lo que a mí también digo, hostia. Pero, por ejemplo, si yo veía a lo mejor, porque yo en un inicio quería hacerlo de la Nouvelle Vague en general, no solo de Godard. Pero, por ejemplo, yo veía las pelis de Truffaut y no me pasaba tanto. No tenía tanto esa sensación. También, pero no tanto. Entonces, yo creo que es algo más a nivel global, no sé. Pues, o sea, yo me lo tomé, o sea, yo es que cuando monto sí que lo hablo mucho con mis compañeros, yo no soy tan como mecánica de pensar una estructura en mi cabeza, o sea, yo soy más de ponerme con el Avid o con el Premiere y lo que me vaya saliendo pues lo voy haciendo. Entonces yo lo que hice fue, mientras me veía las pelis por primera vez, me iba apuntando como minuto tal, tal gesto o tal frase. Y luego me descargué todas las pelis, las metí en el Premiere y ya me iba como a ese momento que me había apuntado y me lo volví a ver. Y como que me hacía como secuencias, como esto puede ir para un bloque de forma, esto para más bien para el contexto social. Entonces como que ya iba yo mirando secuencias, como enlazando un poco, mira, pues esto lo puedo relacionar con esto, tal. Y como que iba un poco como improvisando, no sé cómo explicarlo. Y ya pues cuando tenía como una estructura así más o menos decente, pues ya la fui afinando y tal. Por ejemplo, en el videoensayo hay un momento que es como una secuencia musical y eso se me ocurrió literalmente montando. O sea, eso no lo tenía pensado hacer yo de antes. Yo creo que sí. O sea, es delicado por el tema derechos de autor y tal, pero yo sí que creo que al final, o sea, un autor ve su obra de X manera y también me parece interesante las reflexiones que hacen las personas sobre esas obras y también creo que cuentan algo distinto a la obra en sí. Entonces sí que creo que sí lo considero como tal.